Arrancamos, ¿no? A ver, tenía algunas cosas. Iba a arrancar con el tema de la campaña sucia ahora, pero permítanme simplemente eh, darles a conocer am, una notita que me la he encontrado revisando rápidamente las portadas de los medios hoy en la mañana, de el portal Primicias. Ojo, esto no es Radio Pichincha, ni es Telesur, ni es Rusia Today, es Primicias de, del grupo de Teleamazonas, del grupo EGAS, ¿no? Escuchen el titular y vamos a leer juntos la nota. Caso Gabela, 2 puntos. Teoría del perito, este perito Mesa, este vendedor de humo que se va llevando una mega fortuna ahora por reconstruir un informe que ya lo había hecho, que lo perdió, que no lo encontraba, que no sé qué, y lo hizo ahora apelando a su memoria. Se lleva una fortuna, $380,000. Teoría del perito no tiene sustento, afirma y dice la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo hizo 16 observaciones al informe de Roberto Mesa del caso Gabela. El organismo dice en su informe que este no tiene un hilo conductor. Ese es el titular de la nota de Primicias. Bien, ahora veamos qué es lo que cuenta en la nota del portal digital ¿no? Este 8 de agosto culmina el plazo de 20 días para que Patricia Ochoa, la viuda del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, y la Defensoría del Pueblo emitan sus observaciones sobre el informe final presentado por Roberto Mesa respecto al asesinato del oficial en diciembre del 2010. Mesa, perito argentino, fue contratado por el gobierno de Guillermo Lasso por $380,000 para que reconstruya el tercer informe del caso. Vale recordar nuevamente que este informe que él lo hizo en 2013, que contenía 3 cuerpos, por hacer 3 cuerpos en un mismo informe, o sea, 3 informes, cobró $70,000. Ahora por reconstruir el tercero vino a cobrar $380,000. Es una locura, ¿no? Ese informe debía indicar el nombre de los posibles autores intelectuales del asesinato de Gabela. Ya se entregó en 2013. El documento, sin embargo, se extravió y alteró bajo custodia el Ministerio de Justicia en la administración de Correa. Por esta razón, a inicios del 2023, la Corte Constitucional dispuso al Ejecutivo que vuelva a contratar a Mesa para reconstruir el informe. La nueva versión de este producto se entregó el pasado 11 de julio a Patricia Ochoa y a la Defensoría del Pueblo. Según la sentencia de la Corte, desde esa fecha Ochoa y la Defensoría tenían 20 días para presentar sus pedidos de aclaración o ampliación, y a su vez Mesa tendrá 30 días para absolver las dudas. Teoría sin sustento, subtítulo de la nota. El 3 de agosto del 2023, la Defensoría del Pueblo envió a la Corte Constitucional sus observaciones sobre el tercer informe reconstruido. El documento contiene 4 observaciones metodológicas y 16 observaciones al contenido. En cuanto al contenido, la Defensoría asegura que el informe carece de un marco teórico e hilo conductor. En el tercer producto reconstruido por Mesa se establecen 2 hipótesis relacionadas con un mismo hecho sobre el posible móvil del asesinato de Gabela. Por denuncias del general Gabela con relación a presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la compra de los helicópteros y los cuestionamientos públicos sobre la idoneidad técnica de los helicópteros DRUF por parte del general Jorge Gabela Bueno. Sin embargo, según las observaciones de la Defensoría, estas hipótesis debían estar detalladas por el perito Mesa con base a la teoría del delito. La teoría del delito expuesta por Mesa es que existen indicios suficientes para ubicar a Rodrigo Borges y Alonso Espinosa, ex generales de la FAE, con motivaciones personales y económicas para ser los posibles autores intelectuales del asesinato. Este planteamiento no tiene sustento o mayor análisis técnico con relación a las motivaciones personales, profesionales y económicas, y que además se expresen en un diagrama de relaciones, concluyó la Defensoría. O sea, acaba de echar al trasto todo ese mapa que construyó en un corcho el perito Mesa. En el informe reconstruido, Mesa dice que alias Cojo, uno de los implicados en el crimen, dijo que alias Francis, señalado como el autor material del asesinato, le dijo que un general, esto es un chismerío del diablo es esto, ¿no? Que Cojo le dijo a alias Francis y que alias Francis le dijo que un general, a su vez, le dijo a él que le pagó para matar a Gabela. Así construye un informe sobre un asesinato y un delito gravísimo, además, ¿no? Para confirmar esta versión, en 2013
Cojo y otros implicados fueron sometidos al polígrafo. Ojo con este dato. Pero los resultados de esa prueba, adivinen, no aparecen. No aparecen. Fueron sometidos al polígrafo para verificar si es que esta información del chismerío anterior que les comentaba era cierta. Pero ese informe del polígrafo, siendo un tema tan delicado, simplemente no aparece. Por lo que, para la reconstrucción, Mesa, adivinen en qué se basó. En lo que él recordaba, en su memoria. La Defensoría considera que no es adecuado utilizar estos resultados de polígrafo como una fuente de información y que para subsanar la pérdida de estos registros se pudo entrevistar a quienes participaron en el levantamiento de dicha información, cosa que aparentemente Mesa no hizo. Además, la Defensoría del Pueblo hace varias observaciones de forma al documento, entre las que resaltan la ausencia de nombres involucrados. Por ejemplo, información incompleta sobre los participantes en los procesos de compra de los DRUF, quienes pertenecían a la Honorable Junta de Defensa de esa época. Los funcionarios del Ministerio del Interior que retiraron la computadora de trabajo del perito Mesa en noviembre del 2013. En ese equipo habían estado, entre otras cosas, los resultados del polígrafo. ¿Quiénes fueron las personas y el rol dentro de las comisiones de contratación, así como el detalle de nombres y roles de quienes o quién recibió los helicópteros? El funcionario responsable de la información suministrada al general Gabela respecto a las anomalías de los DRUF. El informe final pone en duda el arma con la que se mató al general Gabela. Así que ahí tienen ustedes, esta es una nota, como les digo, publicada por Primicias y que nos deja, digamos, abierto el campo a pensar de que, como nosotros lo comentábamos justamente a mediados de julio, después de la publicación de este informe, que el mismo está reconstruido sobre la base de supuestos a los que llega Mesa apelando a la memoria. Este caso, como muchos otros, han intentado al extremo utilizarlos políticamente. A pesar de que, digamos, los calendarios, desde que la Corte Constitucional emitió el dictamen para que se elabore nuevamente el informe a partir de la creación de una comisión, en donde están además puros actores políticos, una ex asambleísta de Creo, actual presidenta del Cordicom, el ministro de Deportes del gobierno de Lasso, un académico que es permanente vocero del gobierno y defensor de las tesis del gobierno, en fin. Una comisión que no tenía absolutamente nada de imparcial ni de objetiva. Pero bueno, hoy la Defensoría del Pueblo le ha presentado a la Corte Constitucional, además, porque no estaba claro eso tampoco, si es que el reporte o el análisis que ha hecho la Defensoría tenía que entregárselo a la comisión esta que crearon o a la Corte. Bueno, ha entregado a la Corte con 16 observaciones que dicen que no tiene ningún sustento el informe presentado por el perito Mesa. Ya veremos cuáles son las reacciones de los que forman parte de la comisión, de quienes pusieron ellos no pusieron el billete, de quienes autorizaron a poner fondos públicos para pagarle a Mesa. Por ejemplo, el señor Fausto Cobo, que es encargado de la inteligencia, le hace inteligencia entre comillas de este gobierno, ¿no? Ahí les dejo el tema del caso Gabela. Bueno, yo les he comentado varias veces que no me compete, no es mi experticia el analizar datos ni leer el futuro. Y yo no me voy a poner aquí sobre la base de, ¿cuántas hay? No sé, 500,000 encuestas. ¿Cuántas encuestadoras hay en este país? 100,000, no sé, han aparecido una infinidad, es una broma esto, ¿no? Pero han aparecido una infinidad de encuestadoras, cuando antes uno conocía y tenía en mente marcas y firmas muy serias que se encargaban de hacer investigación social, investigación política. Bueno, ahora han aparecido muchísimas, tanto es así, y además esto es de locos, que ahora los candidatos presidenciales, que además tienen mucha plata, pero esto ya es igual colmo de que, como tengo mucha plata y como tengo además los aparatos tecnológicos y los juguetes, me creo mi propia encuestadora digital con juegos de azar y me dedico a hacer encuestas con juguetitos, ¿no? Con esto. Entonces,
por ahí apareció que el señor Topic, por ejemplo, tiene su propia encuestadora y que el papito le publica las encuestas y que hay medios de comunicación que también se encargan de publicitar esas encuestas y de hacer unos sesudísimos análisis sobre cómo sube, que es el único que mantiene ese constante crecimiento en caudal de votación, de intención de voto y no sé qué, que el otro esté estancado, que la otra ya no crece más y que los demás se fueron para abajo porque el que sube es él. Bueno, en fin, acá está claro, viendo todas, absolutamente todas las encuestas, que hay una candidatura que tiene una preferencia mucho más importante y predominante por encima de las otras 7, que es la de la señora González de la Revolución Ciudadana, con cifras diferentes que van desde 28 hasta 36, hasta 35, en fin, pero la señora está primera y segundos, pero muy lejos, con una diferencia realmente abismal, como lo reconoce el propio Nebot. No sé si tienes ese corte de Nebot, Javi. Si tienes, sí, si no, no tenemos. Ya, vale, no importa, no tenemos. Me olvidé de pasarte ayer. Nebot reconoce, dice, nuestro candidato Topic es el único que está creciendo, está segundo. Saca pecho de que Topic está segundo, Nebot, ayer en una entrevista radial. Pero eso sí, muy, muy lejos de la señora González. Claro, reconoce porque la diferencia es enorme. Pero no es solo con Topic. Esa diferencia gigantesca, abismal de González es con Topic, con Sonnenholzner, con Yacu, ni se diga con Villavicencio, Novoa y Herbas y Armijos, que están muchísimo más lejos. Entonces hay una diferencia gigantesca. A mí no me compete, yo no soy quien, pues como les digo, no tengo una bola de cristal, no sé si va a haber una sola vuelta, no sé si ya pasamos, pero bueno, ¿quieres ponerle? Pongámosle para oírle a Nebot. Ex aliado de Lazo que ahora está apoyando a Topic. Ya son varias las encuestas y más allá de las encuestas, la sensación, la percepción ciudadana de que el señor Topic es el único que crece, y yo he visto encuestas ya y serias, porque hay encuestas de todo tipo, en donde el señor Topic está en este momento en segundo lugar, alejado de la que va en primer lugar, que es la señora González, pero está en segundo lugar. ¿Cómo veo al Partido Social Cristiano? Como de costumbre, nosotros nos atendemos a la voluntad popular y saldremos bien librados de las elecciones. Y algunos de los que nos criticaban, ya no es que no tienen partido, que no tienen candidatos, sino que no tienen ni siglas, ya no les quedan ni las letras del nombre del partido. Así que en la vida yo siempre repito esa frase célebre, ¿no? Los muertos que tú mataste gozan de muy buena salud. Así que eso se ve pronto. ¿Tiene usted alguna Faltan proyección? unos 15 días para ver eso. ¿Tiene usted alguna proyección de a cuántos miembros de bloque del partido pudieran pues salir? O Déjale nomás, concluyamos, déjale nomás. Porque es súper interesante lo que dice Nebot con respecto de la proyección de... Es muy interesante. Todavía no. Si yo fuera, sí, claro que tengo la proyección, pero a mí no me gusta anticipar cosas. Vamos a salir bien de las elecciones. Y si yo fuera mago no estaría aquí, estaría en Las Vegas seguramente ejerciendo de mago. Pero el mago no existe, porque el mago hace trucos y a mí los trucos no me gustan. Ya son... Esta última parte les decía es interesante porque da cuenta de la seriedad que finalmente tiene un político de tantos años como Nebot. Él no se arriesga a caer en ese juego de decir, sí, nuestra proyección nos dice que vamos a tener una bancada de 30 asambleístas. No. O sea, se nota además que es conservador con respecto de eso. O sea, será consciente Nebot que va a sacar una bancada X de X número, no sé si le alcance incluso a ser bancada con todo lo que le ha pasado al Partido Social Cristiano, es decir, cumplir con ese requisito del 10% de la conformación total del Pleno de la Asamblea, que son no menos de 13 legisladores. Pero es conservador el hombre, pero es serio. Pero él además en la primera parte reconoce que la distancia que González le saca a Topic, que según él está segundo, es grande, ¿no? Pero no solo con Topic, sino con Otto, les decía, con Yacu, con Villavicencio y con todos los demás. Eso ha hecho que
todas las campañas, indistintamente de si son de la alianza del señor Pérez o de la alianza de Sonnenholzner o si es Hervas o el mismo Topic, ha hecho que durante estos días, además que ya nos vamos acercando cada vez más, primero al domingo 13 de agosto, que será el debate, y después al domingo 20, en que finalmente iremos a las elecciones. Entonces, mientras más cerca estamos de estos dos momentos cumbre, por cierto, les quiero recordar que hoy va a estar con nosotros Rafael Correa, ¿no? Así que no se despeguen de nuestra sintonía, porque va a estar el expresidente Correa conversando con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Entonces, mientras más cerca estamos de la elección y del debate, la campaña sucia va cobrando matices, ¿no? Diferentes, y se va volviendo mucho más dura y se va volviendo también mucho más sucia, la campaña sucia. Entonces, lo que sí se ve, digamos, es, por un lado, un esfuerzo muy intenso, permanente de parte de estos equipos que se encargan de hacer los lados B de las campañas para rebuscar cosas, ¿no? Para rebuscar. Lo que no tienen es ya mucha creatividad, o sea, vuelven nuevamente con este cuento de días atrás con respecto de las placas de los carros, como que si eso fuese, digamos, un tema importantísimo en una campaña electoral o cuando está en juego el futuro del país, ya, la propiedad de los... Y además les demostraron que no era como ellos habían afirmado en una serie de noticias falsas que habían publicado en medios formales de comunicación, que ahora son los principales promotores de bulos, de noticias falsas, de paparruchas, etcétera. Pero ahora volvieron a la misma cantaleta de hace años atrás. O sea, cuando Correa era candidato, incluso desde antes de ser presidente, cuando Correa fue la primera vez candidato, venían con el cuento de que la Revolución Ciudadana y que Correa venían a desmontar la dolarización. Después, cuando Arauz fue candidato en el 2021, volvieron nuevamente a posicionar ese relato de que la Revolución Ciudadana iba a desmontar la dolarización. Y hoy nuevamente han regresado con el mismo cuento y cantaleta de que la Revolución Ciudadana va a desmontar la dolarización. De entrada, antes de ir, digamos, al detalle de lo que ha pasado estos días, creo que ustedes tienen en la memoria, nosotros tenemos en la memoria, que Rafael Correa fue 10 años presidente y en al menos 2 ocasiones Correa se reeligió ganando en primera vuelta, 2009 y 2013. Con igual que lo que pasa hoy, ¿no? en las mediciones, pero en ese momento ya en la votación, con unos porcentajes abismales entre Correa y sus perseguidores. Correa estaba viviendo su mejor momento político, estaba en la cresta de la ola. El mejor momento 2013, cuando gana en primera vuelta a Lasso con una distancia enorme, como de 25, 30 puntos, ya ni me acuerdo cuánto era que fue la distancia. Pero además con una bancada de 100 asambleístas de 137. Entonces, si en ese momento, en que, como además han tratado de hacernos creer, de que Correa controlaba todos los poderes del Estado, que era todopoderoso, decían Correa, ¿no? Que él se tomó la justicia, que se tomó el poder electoral, que se tomó... todo se tomó Correa. Tanto se tomó todo Correa que democráticamente logró una bancada de 100. En serio, ese gobierno, con la popularidad de Correa además en las nubes, pudo haber hecho lo que quiera. Podían haber cambiado los símbolos patrios. Poner un cuy en lugar de un cóndor si hubiesen querido. ¿Ya? Y podían haber cambiado el sistema monetario del Ecuador. Por el contrario, en el gobierno de Correa se reforma la Constitución. Recuerden que estaba vigente la del 98, que tenía el sucre como moneda, y pasamos a la Constitución de Montecristi, que aclara que la moneda de circulación en el Ecuador es el dólar.
Y años después, la misma Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana, en ese momento, por iniciativa de Pavel Muñoz, quería oficializar al dólar como moneda, para que no se cambie, que quede ahí legalizado y de tales. Y esa propuesta no tuvo respaldo en la Asamblea, pero la presentó la Revolución Ciudadana. Entonces, si en 10 años, con Correa en su mejor momento, no desdolarizaron este país, no lo van a hacer ahora. Y el que crea lo contrario es porque está comiéndose el cuento de una campaña sucia que se repite por enésima vez y que ya sería el colmo que los ciudadanos de este país caigamos nuevamente en el cuento de estas campañas sucias. En aquella época, el gobierno de Correa montó un sistema de dinero electrónico que era súper eficiente, que es algo sobre lo que en esta ocasión volvió a hablar Andrés Arauz, pero ojo esto, no en el contexto de esta campaña electoral, porque la declaración que han hecho rodar durante estos días en redes sociales, Andrés Arauz la brinda a un medio de comunicación argentino, Perfil creo que se llama el medio, el 28 de abril pasado, es decir, antes de que haya muerte cruzada, antes de que sepamos que iba a haber elecciones y mucho antes de que sepamos de que Arauz iba a estar en la papeleta. Pero además en esa entrevista, Arauz lo que dice es que dolarizar el país provocó un gran problema y que salir de la dolarización sería traumático, casi imposible. Eso es lo que dice Arauz en esa entrevista. Y él no plantea desdolarizar y no plantea los famosos ecuadólares, que de paso déjenme contarles, sí existen, porque acá hay monedas, fracción de dólar, como la de 50 centavos por ejemplo, que a usted no le van a aceptar en ningún otro país del mundo, sino únicamente acá, por ejemplo. Pero además, Arauz volvió a hablar del sistema de pago electrónico. Sistema de pago electrónico que ya tuvimos durante la época de Correa, que era súper útil y que usted lo usaba desde su aparato celular. Cuando usted compraba con la tarjeta de crédito, recibía beneficios. Entre el 1 y el 2% del IVA le devolvían. Y no sé si a mis compañeros les pasó, pero por ejemplo yo un momento llegué a acumular en dinero electrónico casi $100. ¿Ya? El Carlitos le pasó lo mismo. Y era súper chévere porque uno podía ir, voy a decir la marca del local comercial porque no... Era el Tía. Un día yo me fui de paseo con mi primo a Riobamba y fuimos al Tía a comprar, a proveernos de más cerveza porque habíamos ido a un concierto. Y con mi dinero electrónico compré la cervecita. Estaba usando dinero electrónico. ¿Producto de qué? De los beneficios que me provocaba comprar ¿con qué? Con más dinero electrónico. Con el plástico. Y ese dinero electrónico, ¿en qué estaba respaldado? En dinero físico. Pero eran sistemas de pago electrónicos. ¿Para beneficiar a quién además? Por ejemplo, a la gente de la ruralidad que no tiene acceso a un banco o a una cooperativa. Por ejemplo. Y ese sistema de pago electrónico o de banca electrónica que estaba a cargo del Banco Central, lo podía utilizar quien sea. En esa época, si tenías teléfono análogo, teléfono digital, iPhone, Android, lo que sea, cualquiera lo podía usar. Pero le metieron un miedo al dinero electrónico que también decían que con eso iban a desdolarizar el país. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que vino Moreno y desmontó el sistema de dinero electrónico que lo controlaba el Banco Central. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de aquella reunión que tuvo Moreno con los banqueros, que todos los sistemas de pago electrónico pasaron a manos privadas. Lo que querían era que no sea el Estado el que tenga, en ese momento además un Estado supermoderno, ¿no? Tecnológico, innovador, tenía un pago con dinero electrónico. Lo que querían era ellos manejar el dinero electrónico. Cuando de pronto incluso me planteo la posibilidad de que los sistemas públicos y privados del dinero electrónico puedan convivir, que hubiera sido además lo ideal.
incluso por un tema de seguridad, para que usted no ande cargando en su billetera billetes. Ahora que nos asaltan todos los días, por efecto del austericidio al que nos han conducido tanto Moreno como Lazo, lo mejor sería que usted ni siquiera ande a cargar plata en el bolsillo. Pero montaron el cuento de que el correísmo, la Revolución Ciudadana, querían desmontar la dolarización. Yo me pregunto, ¿qué terminará ahuyentando más? La inversión, por ejemplo, que atrae dólares. Acá lo que queremos es que los dólares ingresen. Además hay un tema que lo menciona Arauz, que es súper importante. El costo del dinero. ¿Sí saben ustedes que nosotros, para poder manejar dólares, tenemos que importar esos billetes y que cada importación de esos billetes al país le cuesta millones de dólares? Porque nosotros somos pésimos para tratar al billete. Y el billete, como cualquier cosa material, se gasta, se daña, se rompe, se moja, se estropea. Entonces hay que renovar cada cierto tiempo el papel moneda. Y como nosotros no somos dueños de la Reserva Federal, sino son los gringos, lo que tenemos que hacer es comprarles de esos billetes. Y eso a nosotros nos cuesta una millonada. Entonces, ¿qué mejor que tener incluso un sistema de pago electrónico para, por ejemplo, dejar de malutilizar o de manipular los billetes que se dañan y que nos toca reponer? Pero nuevamente volvieron con el cuento de la dolarización. Por ahí los que son expertos en comunicación política le cuestionan mucho al candidato Arauz de que él es muy técnico, que sabe mucho de economía y que es un conocedor, un estudioso sobre este tipo, por ejemplo, de sistemas de pago electrónicos, pero que no sabe comunicar. Yo pregunto, ¿no será más bien que a nosotros nos cuesta entender? Digo, a mí las veces que le he escuchado a Andrés Arauz, me ha quedado clarísimo lo que él propone. Y a mí, por ejemplo, el dinero electrónico en la época de Correa, me quedó clarísimo cómo funcionaba. Tanto es así que yo les estoy contando que tenía beneficios porque me encantaba usar el dinero electrónico. Y yo desde ahí empecé a usar más el plástico para que me devuelvan el IVA. ¿Quién me va a devolver el IVA? Y me devolvían el IVA cuando compraba con el plástico. Y yo recuperaba esos centavitos, y de centavito en centavito hacía mis dolaritos, y con esos dolaritos me compraba mi cerveza cuando me fui a Riobamba en el Tía. Ahora ya no puedo hacer eso, nadie me devuelve el IVA. Pero dijeron que el dinero electrónico iba a desmontar la dolarización. Y no sé, bueno. Es terrible que periodistas incluso se hagan eco de esto, sin siquiera revisar la fecha en la que fue la entrevista. Pero como les digo, están así, pero removiendo, sacando del fondo de la olla, a ver qué encuentran. Y se encontraron con esta entrevista de abril. Y se inventan ahora de que la Revolución Ciudadana quiere desmontar la dolarización. Lo aclaró la candidata, y obvio, de esto también vamos a hablar con Correa en unos minutos, pero lo aclaró la candidata. ¿Qué fue lo que dijo Luisa González? Quisiera saber quién está preocupado por la dolarización. Nosotros hemos sido los primeros en fortalecer la dolarización en este país. Lo hemos trabajado durante 10 años de la Revolución Ciudadana. Lo fortalecimos a través de fortalecer la industria, de exportar, de generar empleo, de reactivación económica. El dólar es la moneda que estamos usando. Ese es nuestro sistema económico y lo vamos a mantener. Hemos sido claros y enfáticos, por eso no entiendo la preocupación. Bien. Tranquilidad, ¿no? El dólar va a seguir siendo la moneda que usemos los ecuatorianos. La dolarización nos ha dado mucha tranquilidad. Tranquilidad que no nos han dado los últimos 2 gobiernos. Tranquilidad o estabilidad política que no nos ha dado este gobierno, porque se va a mitad de periodo, por ineficiente, por incompetente, por malo, por no entender que la política escapa y va más allá de sus narices y de su burbuja, esa burbuja chiquitita en la que viven.
en la que se preocupan únicamente de ellos, de sus negocios. Ahora, ustedes vieron ayer una denuncia que circuló en redes sociales. Álvaro Gabriel Ponce Almazán salió a la luz. Es un ex gerente de hospital, del hospital del Guasmo en Guayaquil, quien asegura haber sido, primero, presionado. Estamos hablando del gobierno de Lenín Moreno, en donde se dio el reparto de los hospitales. Caso de corrupción que nunca se aclaró y que nunca llegó a quienes fueron los principales responsables y operadores de ese caso escandaloso de corrupción, porque se ejecutó mientras la gente en la pandemia se moría en las puertas de los hospitales. Estos infames, con Lenín Moreno a la cabeza, Sonnenholzner como vicepresidente, María Paula Romo como ministra de gobierno, repartieron hospitales. Álvaro Gabriel Ponce, ex gerente del hospital del Guasmo en Guayaquil, denuncia que fue presionado y que después fue perseguido por Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte. Vamos a ver si sobre esto responde Sonnenholzner, candidato presidencial de Avanza y Suma. Cuando empieza la pandemia en marzo del 2020, inicia mi verdadero calvario, visitas seguidas por parte de Otto Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte con presiones constantes y exigencias debido a sus cargos. Y por ser emergencia, ordenaban y hacían lo que querían, a tal punto que el hospital estaba totalmente tomado por personal cercano y obediente al vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, y al gobernador Pedro Pablo Duarte, que contrataban y hacían lo que ellos determinaban. Luego de unos meses empezaron una persecución en mi contra, haciendo ellos mismos, Otto Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte, denuncias de actos de corrupción supuestamente cometidos en el hospital, el cual era manejado por completo por Otto Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte. Luego de toda su persecución, el 11 de julio del 2020, me metieron preso y estuve privado de mi libertad durante 11 meses. En el tiempo que estuve en prisión, viví momentos de terror, con amotinamientos, masacres y amenazas de muerte constantes. El pabellón en el que yo estuve, días después que yo salí, vivió una masacre en la que no quedó ni un solo sobreviviente. Era el pabellón transitorio. Dentro de este pabellón, el 11 de noviembre del 2021, mataron a 65 reclusos. El 18 de mayo del 2021 salí gracias al sobreseimiento que se me otorgó en la audiencia preparatoria de juicio, por lo cual quedó demostrado que yo no era parte de esa estructura. Poco tiempo después se me revocó mi sobreseimiento por la apelación que hizo Fiscalía por presión de Otto Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte. Sigo siendo perseguido por estos dos corruptos, Otto y Duarte, que usaron y siguen usando todo su poder para dejar impunes sus negociados. Hoy debe terminar este infierno. No puede continuar la impunidad. Yo estoy listo para declarar ante la justicia la persecución y los actos de corrupción que cometieron Otto y Duarte, y de esta manera acabar con esta mafia que cree que puede acabar familias y gente inocente, y andar por la calle con bandera de decencia y superioridad. Ya está. Ahora la fiscalía tiene que hacer lo suyo y veamos qué es lo que responde Sonnenholzner. Por cierto, no sé si le han pedido entrevista, no sé si le han invitado, pero a mí me encantaría poder conversar con Sonnenholzner, con Topic, con Yacu Pérez. No sé si les han invitado, pero de mi parte por lo menos están invitados a venir a conversar acá y aclarar este tipo de cosas.